¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la última de esta 23ª temporada con estos temas para hoy. Una alta presión impositiva, una presión impositiva además distorsiva y un diseño impositivo pensado solo en recaudar, no está pensado en un desarrollo económico. Y vos me hablas de salario y bueno, el tema salarial puede ser discutible porque si la persona tiene expertise, es idónea y da el perfil para estar en un lugar y además genera buenos resultados, el tema salarial pasa a segundo plano, te diría. El problema es que hemos visto altos salarios con por ahí personas que no están a la altura de las circunstancias y con falta de resultados y con un Estado que no responde con la velocidad que debería responder a los tiempos que se vienen. ¿Sí? Hoy en la Argentina producir, tener una pyme, ¿no es cierto? O ser un trabajador en relación de dependencia en una empresa privada, te diría que es algo muy complicado. Lo único que no es complicado hoy en la Argentina es ser empleado público, porque tenés una estabilidad laboral, porque sabés que el sueldo te llega, porque trabajás menos horas. Los demás estamos todos atados a un hilo, todos. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios, 75 años comprometidos con la calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, calidad que avanza. FAMED, metalúrgica industrial, fabricaciones especiales y a medida. Neoston, marmolería premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología, Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti,
con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Vamos a arrancar esta primera parte del programa continuando como lo veníamos haciendo la semana pasada, hablando con las instituciones, los presidentes de las instituciones más representativas de lo que es el sector económico y productivo de la provincia de Entre Ríos. Semana pasada hablamos con el presidente del Consejo Empresario y con el presidente de la Cámara de la Construcción para ver con ambos lo que fueron los balances del año, las necesidades que tenían los sectores, qué es lo que estaban viendo con respecto al tema de gasto público y cuáles eran las perspectivas. Lo mismo vamos a ver hoy con la Unión Industrial de Entre Ríos y con el sector agropecuario a través de la Federación Agraria. Comenzamos con la Unión Industrial de Entre Ríos, Leandro Garciandía, presidente de la entidad, para hablar en primera instancia si se puede hacer un balance, si no es obvio hacer un balance de lo que ha sido este 2019, donde ninguna industria prácticamente ha podido hablar de inversiones y de crecimiento. Bueno, el balance en general podemos decir en promedio que es malo. En general todos han caído su capacidad su venta, su facturación, por supuesto su producción y estamos en niveles de capacidad ociosa de 55, 60, depende de otros, tal vez menos. Por supuesto que uno habla en promedio y en el promedio está claro que la caída es la caída y después bueno, hay sectores puntuales que han tenido una mejor performance, algunos buenos, aprovechando las posibilidades que da un tipo de cambio, unas ventajas competitivas para poder exportar, sobre todo lo que es la industria cárnica, la industria de carne vacuna, bueno, algo de cerdo y pollo muy fuerte también ha seguido creciendo, así que la realidad es que hay sectores que están bien y otros que mal y en el promedio digamos mal, porque además hay un tema de expectativas y uno ve que la economía no termina de caer y no termina de acentuarse, pareciera que estamos en un tobogán que no tiene piso. El año no había arrancado tan mal, como que parecía que se empezaba a estabilizar la inflación por allá por marzo, abril, mayo y después bueno, pasó todo lo que pasó con las PASO y todo este tema de salida de capitales y demás que aceleraron en cierta manera también, produjeron un aceleramiento de la inflación. Y bueno, y incertidumbre muy grande que hace que todo se frene y el mercado de alguna manera tome sus recaudas. En este caso, como hemos visto muy claro, cómo se ha ido corriendo hacia el dólar como una unidad de refugio de valor. Entonces eso es plata que se saca al consumo y el consumo diario es plata que se saca al giro de todos los negocios. Una de las particularidades que hay que destacar en la provincia de Entre Ríos tiene que ver con que la mayoría de las industrias evitó, bajo toda circunstancia y en la medida de lo imposible de cada una de las empresas, despedir personal. Por el compromiso que tienen, porque la mayoría de las empresas de la región son pymes, donde se conocen a cada uno de los empleados y se sabe que una vez que pase esta crisis, que en algún momento tiene que llegar a pasar, es necesario volver a crecer y es necesario volver a formar a cada una de las personas. Por eso, una de las características particulares que tuvo Entre Ríos, que los despidos no han sido tanto como en muchos lugares del país. Exactamente, tocaste un punto importante. O sea, en nuestra provincia hemos tenido prácticamente el nivel de despidos, cuando uno lo compara con otras provincias, ha sido bajo. Y tiene que ver también con nuestro perfil industrial. Nuestro perfil industrial es un perfil muy asentado en lo que es alimenticia, la parte alimenticia. Entonces, y también algo de construcción, y esos han estado funcionando bastante bien. No obra pública, ¿no? Sino construcción de viviendas y demás, y servicios. Y entonces, cuando uno compara con otra provincia que tiene industria automotriz, por ejemplo, donde directamente se desplomó la industria, entonces, claro, los índices son mucho menores. Pero, sigue habiendo sectores que están con mucho dinamismo, mucho empuje, invirtiendo en este momento, pensando en expandirse. La industria avícola es uno de ellos. Y en este escenario de alta inflación, con tasas prohibitivas y de gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar en la economía, pensar en inversiones la verdad que no es muy inteligente. Y la palabra que se repite absolutamente en todas las industrias, porque estamos haciendo el sondeo de opinión que hacemos todos los años para la revista de fin de año, para el anuario que tiene formato de anuario y de balance y perspectivas de lo que ha sido el año, consultando a más de 70, 80 empresas de todo Entre Ríos y todos los tamaños, es la palabra ajuste.
todas las empresas han tenido que ajustar sus números para poder atravesar este mal año. En general la industria tiene un nivel tecnológico medio que hace que se pueda ajustar sus capacidades sin tener una necesidad de racionalizar, digamos, personal. Y como decíamos hoy, sectores que no han caído tantos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que se restringen inversiones, se restringen todo lo que es salida de caja, de no que sean cosas operativas, se restringen. Y el otro tema es que, a ver, al no haber la posibilidad de financiar, no digo capital, hablemos de financiar capital de trabajo, sobre todo en industria, en el campo, por ejemplo, al no haber capacidad para financiar capital de trabajo, te obliga a trabajar con capital propio. O sea, lo cual hace que todo se haga mucho más lento y todo se haga mucho más, digamos, todo va en cámara lenta, porque cuando vos te podés financiar a 3, 4, 5, 10 años y estás en una economía en donde podés, con la generación de divisas que te genera tu negocio, poder cubrir el financiamiento, es todo mucho más fácil y vos podés acelerar tus inversiones y poder invertir mucho más rápido en capital, tecnología y ser mucho más competitivo. Acá nosotros en nuestro país, desde hace años, y te diría, la historia te dice, nunca hubo financiamiento, podríamos decirlo, salvo raras excepciones, y por cortos periodos de tiempo, pero inversión en capital o en capital de trabajo ha sido digamos que ha sido raro en nuestra Argentina que ocurra. Entonces, todo el crecimiento se produce por inyección de capital, de recursos propios, o en el caso de las empresas grandes multinacionales, por inversiones, recursos propios de esas multinacionales, no con crédito local. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y es clarísimo cómo el sector privado, cuando tiene que ajustar, empieza a mirarse hacia adentro y empieza a trabajar en todos los aspectos que se pueden llegar a ajustar para poder atravesar un mal momento. Después de la pausa, Garciandía va a hablar sobre lo que les parece al sector empresario respecto al gasto público y los ajustes que no se hacen en el Estado. Ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio, para brindarte mucha más seguridad, potencia y confort todos los días. Obtené la tuya en Automotores Mega, Sociedad Anónima, concesionario oficial, Mercedes-Benz. Después del amplísimo informe que hicimos en la última edición de la revista Por Más, donde pedíamos transparencia y donde mostramos la vergüenza que genera los sueldos que hay en el funcionariado de la provincia de Entre Ríos en los tres poderes, donde la mayoría no tiene justificación alguna de los montos en los que tiene y donde ha generado una casta política y judicial que está totalmente desligada de la realidad,
Eso es lo que le empezamos a preguntar a varios empresarios y va a ser parte también del anuario próximo que vamos a estar publicando antes de fin de año. ¿Qué es lo que siente un empresario que tiene que pagar sueldos hasta donde puede, donde la pirámide de sueldos se ha achatado absolutamente entre el que menos gana y el que más gana, creciendo mucho la base de la pirámide a partir de los convenios sindicales y tratando de acompañar lo más posible a la inflación, pero no así los cargos jerárquicos? ¿Y qué es lo que pasa cuando ve una pirámide cada vez más erecta y más parada, donde el que más gana en el Estado gana hasta 15 y 20 veces más que el que menos gana? ¿Qué es lo que siente un empresario que tiene que poner el lomo y la espalda todos los días? Claramente te agrego que una alta presión impositiva, una presión impositiva además distorsiva, y un diseño impositivo pensado solo en recaudar, no está pensado en un desarrollo económico. Vos me hablas de salario y bueno, el tema salarial puede ser discutible porque si la persona tiene expertise, es idónea y da el perfil para estar en un lugar y además genera buenos resultados, el tema salarial pasa a segundo plano, te diría. El problema es que hemos visto altos salarios con por ahí personas que no están a la altura de las circunstancias y con falta de resultados y con un Estado que no responde con la velocidad que debería responder a los tiempos que se vienen. O sea, entonces, y muchas veces también hablo de estados, hablo de nacional, provinciales y municipales, ¿no? Y muchas veces enfocados en hacer política y no en ver cómo generamos un perfil productivo o cómo desarrollamos o creamos un clima de inversiones. Entonces esas cosas son, me parece, mucho más graves que un sueldo alto en la administración pública. Es mucho más perjudicial para mí la inacción, la falta de un plan, la falta de tener una visión de mediano y largo plazo y tener solamente la mirada puesta en la coyuntura, que lo único que te hace es te impide ver el futuro, te impide ver con claridad hacia dónde vamos, y vos, con responsabilidades de dirección en un Estado, si no podés mostrar hacia dónde vamos, todo el resto después no puede, toda la sociedad, toda la industria, por decir de alguna manera, pero el campo le pasa lo mismo a nivel profesional o a nivel personal es nuestro, no podemos planificar nada, porque siempre estamos con que las reglas de juego se cambien continuamente. De hecho, perdón, pero a ver, cuando uno mira los signos políticos que van pasando por Argentina, ya nos vamos de un lado para el otro todo el tiempo, y además como que lo que hizo el otro no sirve para nada, y vamos cada 4 años refundamos el país. Esas son las cosas que me parece que son mucho más graves que a ver, en un contexto lo que pasa que claro, cuando el bolsillo aprieta, uno mira, se supone que el funcionario público debería estar acorde a lo que está la sociedad. Entonces eso es lo que por ahí puede molestar, pero a mí me parece que también se da ¿cómo hacemos para que gente con alta capacitación, con cierto expertise y con experiencias en otros países o en empresas de primer nivel puedan ir a la función pública, cuando la función pública muchas veces el salario está muy desconectado de lo que pasa en el sector privado, ¿no? Todo empresario, todo emprendedor siempre es por naturaleza optimista, si no, no se podría dedicar a lo que hace, a tratar de generar trabajo, a tratar de generar riqueza. ¿Qué es lo que están necesitando hoy las empresas para empezar a ver nuevamente en positivo y tratar de mirar hacia adelante en pos del crecimiento? Bien dijiste vos, a nivel macro no podemos, nosotros con el gobierno provincial y viendo cómo se está reorganizando, porque la verdad que vemos con muy buenos ojos esta posibilidad de que producción o industria sea un ministerio. Esa recategorización va a implicar seguramente que pueda tener mucho más poder el sector y poder avanzar más rápido en muchos cambios que son necesarios en la provincia. En lo que compete directamente a nosotros, por ejemplo, hemos tenido un gran avance y hemos trabajado muchísimo en medio ambiente, pero falta todavía y estaría bueno que podamos tener continuidad con todas esas políticas. Está faltando en la provincia una ley de promoción industrial que claramente pueda, hoy vos tenés una provincia de Córdoba, por ejemplo, que tiene una ley de promoción industrial, o Santa Fe mismo, mucho más atractiva que la de Entre Ríos, que por otra parte es una ley de promoción industrial basada en 40-35 y en ingresos brutos, que eso se cae, bueno, esperemos que se caiga con el pacto fiscal. Entonces pareciera que no tiene ningún atractivo. Entonces
Vemos con optimismo este cambio de estructura, vemos con optimismo también que quien esté al frente de ese ministerio sea una persona con experiencia de gestión, con experiencia legislativa, con experiencia de haber estado, digamos, un poco de los dos lados del mostrador, haber manejado una empresa y haber estado en la función pública. Eso me parece que le va a dar una comprensión mucho más mejor de lo que es la realidad, de lo que pasa fuera de la administración pública, digamos, en el sector privado. Así que vemos con mucha expectativa eso. También vemos que hay un cierto ordenamiento fiscal en la provincia que lo vemos con muy buenos ojos, porque hablamos de la carga impositiva y la carga impositiva es un reflejo de los desmanejos de la administración pública que ha habido en la historia. Entonces tenemos altos impuestos y además distorsivos y pensado en recaudar porque es necesario alimentar un Estado que absorbe todos los recursos que andan disponibles. Entonces, que el Estado empiece a tener ya unos primeros pasos hacia una nivelación y hacia encontrar un equilibrio fiscal, al menos primario, financiero todavía, pero por lo menos primario, me parece, vemos con muy buenos ojos. O sea, me parece que estas cosas, si uno lo mira como un proceso, son los primeros pasos que tenemos que dar en un proceso de cambio. Entonces, en eso, y por supuesto tenemos, el diálogo lo tenemos abierto y muy bueno. Lo que pasa es que queremos, de alguna manera, dialogar y hacer más. Ahora, todas estas reformas y transformaciones de las cuales estamos hablando son sumamente complejas. Van a tocar muchísimos intereses de todos lados, incluso de las propias empresas, incluso de los propios trabajadores. Entonces, es imposible hacer absolutamente nada de esto si no vamos a una concertación, si no vamos a una mesa donde todos los sectores estén sentados y estén dispuestos a conceder una cantidad de privilegios que hoy tienen. Para eso es necesaria una concertación y para eso es necesario empezar a hablar de algo que nosotros hace ya 2 años lo venimos pidiendo y fue la tapa del anuario de hace 2 años atrás. No, yo creo que la construcción de consenso es básico, es elemental. En cualquier orden que vos lo quieras llevar, a nivel familiar, si querés ponerlo, o de un grupo de amigos. O sea, sentarse toda una mesa, y más cuando tenemos una organización tan grande como puede ser una provincia o una ciudad, ya no hay más espacios para que un solo partido político tenga la responsabilidad de dirigir. Tiene que haber la grandeza del que gana y la grandeza del que pierde de ponerse a disposición para construir. Y también quienes gobiernan administran todos nuestros recursos y nosotros también tenemos que estar sentados en esa mesa. Todos los sectores productivos, o el comercio, o el turismo. Me parece que vienen tiempos en donde hay que sentarse en una mesa, consensuar. Los tiempos son difíciles y lo que estamos pidiendo de consenso es lo que pasa en cualquier país desarrollado del mundo. Es decir, entre todos armaron una estrategia, entre todos se comprometen a llevarla adelante. Y en un país como el nuestro, donde tenemos por lo menos 70, 80 años de crisis recurrente, todas originadas por el déficit fiscal y porque cada uno que viene funda el país de nuevo y lo funde a los pocos años. Entonces vemos que si no paramos esa rueda, ese círculo vicioso y empezamos a hacer cosas distintas, me parece que no va a pasar. El tema en ese sentido, empezar a superar la grieta, empezar a sentarse todos los actores en una mesa, me parece que es un punto de partida, como así también es un punto de partida que la justicia tenga de una vez por todas la independencia y pueda juzgar de manera transparente a quienes cometen ilícitos, independientemente que se llame lo que se llame, independientemente de la posición que tenga el país, sea un ciudadano común o sea el presidente, que tengan para todos el mismo nivel de justicia. Entonces, esos son los pasos que tenemos que entender que tenemos que empezar a dar. Nadie tiene coronita y el que comete un ilícito tiene que pagarlo. Eso es una sociedad ordenada. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos para hablar de estos mismos temas, pero desde la visión del sector agropecuario.
Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, claro. No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancoentrerrios.com.ar/cobrar con QR. Tercer bloque y ahora nos vamos a meter con las mismas preguntas, a ver qué es lo que pareció este año 2019, pero desde la visión del sector agropecuario. Para eso vamos a hablar con el presidente de Federación Agraria Argentina en la sede de la provincia de Entre Ríos, Elvio Guía. Primera parte, ¿cómo se puede calificar este año 2019 y si hay que dividirlo en lo que tiene que ver con lo productivo y lo que tiene que ver con lo económico? Sí, se puede hacer un balance, primero con lo que dijiste vos, ¿no es cierto? La cuestión productiva fue buena, salvo en algunas zonas puntuales como fue Chaco, una inundación y algunos problemas. Después en líneas generales fue buena, por el lado productivo. Ahora por el lado económico, la verdad que el balance es negativo. Negativo por varias cuestiones, ¿no es cierto? Primero por la cuestión macroeconómica, que no los trata todos de la misma manera. Hay una parte que es la economía regional que los golpea muy fuerte. Los golpea muy fuerte porque sube el dólar y suben los insumos, pero su producto va al consumo interno que está totalmente reprimido o deprimido, ¿no es cierto? Por el otro lado tenés la parte de la agricultura tradicional que es un poco más balanceado, pero igualmente con las retenciones y con los niveles de impuestos que tenés, también tenés un problema. Hubo una política a nivel nacional que miró hacia afuera, con una muy buena visión, pero se olvidó que abajo hay un montón de sectores sociales, ¿no es cierto?, y de sectores productivos, pymes, que pasaron un mal momento. Y en Entre Ríos podemos nombrar dos que han pasado mal. Primero, la citricultura, ¿no es cierto?, por lo que te decía anteriormente, el arroz. El arroz es un commodity, pero que no tiene los precios internacionales, rápidamente se acomodan como los demás, con tarifas eléctricas que son altísimas y las tarifas de combustible también. Y esto tiene un poco que ver con lo que no hemos logrado todavía en la provincia y muchas veces en la nación, de tener una visión a mediano y largo plazo y ser concretos, ¿no es cierto? A ver, los productores de arroz, no me quiero extender mucho en esto, pasaron de combustible a energía en un trabajo de conversión y ahora no les sirve la energía tampoco. Entonces no estamos pensando a mediano y largo plazo, hacemos parches y parches. Entonces estas son las cosas que han pasado en la producción. Ni hablemos de todas las demás economías regionales como puede ser la uva, como puede ser la manzana, la pera. Esto también ha tenido muchos problemas. Sistema financiero que no funcionó o que funcionó para otras cosas que la timba, pero no para el sector productivo, con tasa de interés prohibitiva. Y acá, gracias a Dios, tenemos un sistema cooperativo bastante fuerte que fue el que bancó un poco los productores y pudo hacer que vuelvan otra vez a girar la rueda. Este balance es el que podemos hacer
con una política que fue de Excel, pero faltó la política mano a mano, y veremos ahora los tiempos que vienen, ¿no es cierto? Tiempos que vienen que no van a ser fáciles, no van a ser sencillos. Hay un Estado que es paquidérmico, y los recursos salen siempre del mismo lugar, ¿no es cierto? Salen siempre del sector productivo, de la pyme y del trabajador en su conjunto. La transferencia de recursos a los sectores petroleros, a la energía, que ha habido del sector trabajador y de las pymes, ha sido muy alto, ¿no es cierto? Veremos qué va a hacer este gobierno con esto y cómo vamos a seguir con este tema. Y a nivel provincial pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Impuestos caros, problemas con caminos rurales, sin una política a mediano y largo plazo que vayamos viendo hacia dónde rumbea la provincia. Bueno, esperemos que cambie un poco esto y que podamos, hemos tenido mucho diálogo con el gobierno, pero no nos hemos escuchado. O sea, hemos hablado, pero no nos hemos entendido. Y ha pasado en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Siempre hemos tenido ida y vuelta, pero para concretar estas cosas ha sido muy difícil, ¿no es cierto? Y es increíble, pero los cambios que se producen y las mejoras que se van dando en los distintos sectores agropecuarios no tienen que ver con políticas del Estado, tiene que ver exclusivamente con las demandas del mercado. Lo que estamos viendo con la demanda de carnes vacunas o la carne de cerdo, la demanda de carne que está teniendo China y que ha hecho que tengamos récord en exportaciones de carne en Argentina, no tiene absolutamente nada que ver con una política estatal. Porque lo que estamos vendiendo es lo que teníamos en góndola, los animales que teníamos, pero hay que empezar a producir para los próximos 3 años. Esto es una política de Estado. Pensar en un mercado y ver cómo se puede abastecer para crecer desde los distintos eslabones que lo componen. Pero esto es lo que no logramos nunca llevar adelante, una política de Estado. Un ejemplo claro es el tema de la carne. El tema de la carne, yo no sé si fue una política pensada o fue una necesidad de China. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Gracias a Dios vamos a estar en un año récord de exportación de carne, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo va a durar el productor? Entonces ahí tenemos que ver cómo hacemos, o sea, para mantener la aspiradora de carne que es China, cómo hacemos acá para nosotros poder generar lo que necesita. No es solamente vender, o sea, tiene que haber una política, y esa política tiene que estar acompañada de créditos, de líneas especiales. En un primer momento en el gobierno de Mauricio Macri hubo algo, fue muy cortito porque después empezaron los problemas y se desvarió todo y se pararon todas esas líneas. Bueno, esto es una de las cosas que pasa en Argentina también, ¿no es cierto? No tener una macroeconomía estable es difícil hacer una política, pero igualmente hay herramientas como puede ser el CFI, hay otras herramientas más que se pueden usar para esto. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Y lo que vos decías perfectamente, son cuestiones que el productor o la pyme en la sobrevivencia o intentar sobrevivir se va acomodando. El tema del maíz fue porque se bajaron las retenciones, porque entonces se empezó a trabajar en esto. Bueno, esperemos no cometer los mismos errores, ¿no es cierto? Se pasó de 20 millones de toneladas a 54. El trigo se pasó de 9 a 19 millones de toneladas, 18 creo se va a cerrar ahora, 17 millones y media de toneladas. Creo que ahí van a estar los números y ahí tenemos que ver cómo hacemos para sostener eso, ¿no es cierto? Para sostener eso, pero que no y esto trae aparejado que hacia dónde va el dinero que se vuelve, ¿no es cierto? Que se vuelca de impuestos, que se vuelca de las transferencias, esta es la que estamos hablando. Y va una caja negra, una caja de Pandora que no sabés qué va a salir de adentro. Y esto tenemos que empezar a hablarlo también, que el esfuerzo tiene que ser compartido. El esfuerzo no puede ser de un solo caso. El esfuerzo tiene que ser de la clase política, tiene que ser también de los trabajadores y tiene que ser de las empresas. Siempre nos piden, sacan la lonja del mismo cuero. En algún momento el cuero ese se termina, no hay manera de que siga así. Esto es lo que tiene que entender un poco también la política e intentar ver cómo nos acomodamos a esta situación. Si no, esto va a ser más esfuerzo, más recursos, pero siempre caen en el mismo pozo sin fondo y en algún momento se termina todo esto, ¿no sé? Y en Entre Ríos tenemos un ejemplo clarísimo para desafiar una política de Estado seria, el maíz. Este año hubo una producción de maíz prácticamente similar a lo que consume Entre Ríos de este producto para la elaboración de alimentos balanceados, para los pollos, para la leche, para la ganadería, para los cerdos. Ahora,
Ese maíz en gran medida se va a los puertos y los frigoríficos o los distintos consumidores del maíz para elaborar alimento balanceado lo tienen que traer de otras provincias. ¿No es más simple que la industria se siente con el productor y hagan una estrategia para que el productor directamente abastezca a la industria que le queda más cerca, con el tipo de maíz que necesita y con un precio diferencial en ese sentido y todos ganen? Eso se llama hacer una política de Estado. Ese es uno de los claros ejemplos por los cuales se puede empezar y no se necesita la nación para llevarla adelante. Bueno, ahí hay un par de empresas que están empezando a trabajar con esto, pero por supuesto es una cuestión privada, no hay ninguna cuestión pública ni ninguna estrategia en ese sentido. Esperemos que ahora que subimos a ministerio y que empecemos a hablar estas cuestiones, creo que son las... por ahí uno piensa en grandes políticas y la cosa tiene que empezar con la miga, ¿no es cierto?, para poder terminar con la galleta. Primero no tenemos que dejar, todo tendremos que ver de qué manera, y esto es una de las maneras de dar valor agregado en la provincia, de buscar, de hacer trabajo genuino, lo que voy a decir, achicar costos y todas las demás cuestiones. Falta una política para esto, por supuesto que es así. Nosotros desde nuestro lugar, por ahí es difícil, ¿no es cierto?, porque se ha centrado, la mayor pelea gremial se ha centrado en dos cuestiones, ¿no es cierto? Tres cuestiones. La cuestión impositiva, la cuestión de caminos, que es una cuenta pendiente que hay en la provincia de Entre Ríos, y la cuestión ambiental, ¿no es cierto? Son las tres cuestiones que nos han llevado a encerrarnos en eso, y estamos perdiendo un poco, o estamos no perdiendo, sino que nos cuesta por ahí empezar a hablar estas distintas visiones. Y también nos costaba porque no teníamos interlocutores válidos. Esperemos ahora tener interlocutores válidos que realmente tengan el peso político para tener decisiones, o por lo menos llegar hasta donde tiene que llegar, que es al gobernador, para ver cuál es el camino que tomamos, ¿no es cierto? Parece que esto es fundamental. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápidamente la última pausa y enseguida vamos a seguir hablando con Elvio Guía, porque nos toca preguntarle respecto a los sueldos. ¿Qué opina la gente del campo sobre los sueldos de los funcionarios? Ya volvemos. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cada vez que hablamos respecto a los sueldos de los funcionarios de los tres poderes, los sueldos de 6 cifras, el club de las 6 cifras y las barbaridades que se están cobrando, siempre van con el argumento de que no impacta prácticamente el presupuesto esos montos. ¿Realmente no impactan en el presupuesto esos montos? ¿Y qué pasa con el ejemplo? Vos dijiste algo recién, ¿no es cierto?, que todo el mundo dice que no es importante. Yo creo que es lo que nos han hecho creer, ¿no es cierto?, para que no preguntemos tanto. Entonces, y ahí es donde están, cuando aparecen algunos números, ¿no es cierto?, que han sido de público conocimiento, realmente produce mucha bronca. Mucha bronca en el sector productivo, ¿no es cierto?, cuando, como vos decís, te levantás, invertís, y por ahí no te alcanza para poder mantener tu estructura, ¿no es cierto? Yo siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? El productor que está más complicado es el que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio.
Y creo que la política ha hecho de esto una unidad de negocio y lamentablemente hay funcionarios que realmente están por arriba, más allá del bien y del mal, como dicen, ¿no es cierto?, con su sueldo. Eso es una de las cosas que tendríamos que estar viendo también cuando hablamos de que hagamos el esfuerzo, cuando hablamos de que sea equitativo, de que todos vayamos pensando cómo salir en un país, que haya ciudadanos iguales y no de primera categoría y de segunda categoría. Y sobre todo, ¿no es cierto?, que cuando hay que generar ese recurso no sale del mismo Estado, sale del sector productivo, no solamente del sector productivo pyme, del trabajador en su conjunto, de aquel que tiene un autito, una casita, que tiene que pagar su impuesto inmobiliario, que tiene que pagar su impuesto automotor, ¿no es cierto?, que tiene que pagar ingresos brutos, etcétera. Entonces, creo que es algo que debería, no creo, estoy seguro y creo que tiene que ser una discusión, el tema de rever todas estas cuestiones, estos privilegios que tienen algunos, ¿no es cierto?, o la cobija para todo o el invierno para todo, decía Arturo Jauretche. Y ahora me parece que ni la cobija ni el invierno es para todos. Hay para algunos que es para todo el invierno y para otros que es la cobija nomás. Entonces me parece que ahí hay una cuestión que es fundamental, que es rever estas cosas. Ahí tiene que estar la decisión del gobierno, la decisión del gobernador también, de ver de qué manera por lo menos empezamos no solamente a hacer, sino a parecer también, a equiparar estas cuestiones y ver cómo frenamos esta transferencia de recursos, ¿no es cierto? Que son transferencias de recursos que salen del sector productivo que no puede más, que los niveles de impuestos ya son demasiado altos y que siempre cuando hay que buscar aumentamos 1 o 2 puntos de acá, 4 puntos de acá, más ingresos brutos, menos ingresos brutos, más impuesto inmobiliario, menos impuesto inmobiliario, siempre buscamos levantar de acá, pero de acá nunca bajamos, siempre vamos. Entonces la carrera es imposible de alcanzarla, es imposible. Si cada vez que hay un ajuste de sueldo, un sueldo de 600.000 pesos, nosotros lo vamos a comparar con un sueldo de 20.000 y le vamos a dar la inflación, evidentemente no lo vamos a alcanzar nunca, entonces la vamos a chocar. La vamos a chocar más tarde que temprano. Y el otro tema que también hay que rever, sé que es un tema muy escabroso, muy quisquilloso, es el tema de la caja de jubilación. También es un déficit muy fuerte que tiene la provincia y que también estamos pagando entre todos. Entonces estas cosas son cosas que tenemos que ver cuando pedimos el esfuerzo, que el esfuerzo sea compartido. Lo podemos elevar a nivel nacional, es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y también lo podemos bajar a niveles municipales y tampoco tenemos diferencia. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a hablar cuando hablamos en serio de política y queremos transformar la provincia o la nación. Tenemos que ver cómo optimizamos los recursos que hay, que se acomoden con los recursos que tienen y no cada vez necesitar más recursos, y de ver cómo de alguna manera bajar el gasto público. Gasto público que no solamente hablemos de lo que es los sueldos, sino de eficientizar el Estado. De alguna manera tenemos que ver cómo se baja esto. Hasta que no discutamos estas cosas, no las vamos a alcanzar nunca. Va a ser siempre una carrera, ¿no es cierto?, que va cada vez más arriba. Hay variables macroeconómicas, balanzas comerciales y todo lo demás, pero el problema grave que tenemos, o uno de los problemas graves que tenemos, es esto, ¿no es cierto? Estos privilegios que tienen algunos, justicia, podemos hablar de un montón de gente más, que no lo tiene el trabajador común que se levanta a las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 8 de la noche trabajando y llega a la casa y le alcanza con lo justo. Hay una parte de la política que también tiene que ver con esto, por las cuestiones macroeconómicas y las cuestiones económicas en general, pero también hay una parte que tiene que ver de la distribución de ese recurso a dónde va. Y para que tengamos idea, le preguntamos a Elvio Guía cuánto estima que puede llegar a quedarle a un productor que tiene, si trabaja en el campo, tiene generalmente 2 ingresos al año, uno con la siembra de la fina y otro con la gruesa, y con eso tiene que vivir los 6 meses siguientes que le quedan y pagar todos los costos. ¿Cuánto le queda por mes a un productor agropecuario? ¿Se puede tener ese cálculo? No, es muy diverso, ¿no es cierto? Es muy diverso y te explico por qué es muy diverso. Yo produzco 1000 toneladas de soja, para hacer un ejemplo concreto, en la zona de Pergamino,
o cerca de los puertos, una familia tipo de 5 personas. ¿No es cierto? Tengo una rentabilidad X. Yo produzco las mismas 1000 toneladas con la misma familia tipo, pero en Formosa ya el número, no sé si tal vez no me da negativo. O sea, hay distancia, hay flete, hay un montón de cuestiones que van en detrimento según las zonas productivas. Acá con 1000 toneladas capaz que la haces con 150 hectáreas, con 250 hectáreas o 200 hectáreas, y allá necesita 400, ¿no es cierto? O sea, tenés mucho más gasto, todo. Entonces, es difícil saber, en un mismo productor lechero, en las mismas características, no es lo mismo un tambo a pasto que un tambo a ración y con alimento balanceado, los números no son lo mismo. Así que es muy difícil poner un número directo de cuánto gana un productor agropecuario, pero sí lo que puedo decir, y estoy seguro y lo puedo comprobar, es que el productor que hoy está complicado es el que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio. El productor que tiene como unidad de negocio gana 2, 3, 4. Vos vivís de otra cosa. No tenés que mandar a tus hijos a la escuela, pagarle a tus empleados, comer vos, pagar los impuestos de eso. O sea, vos lo tenés como una unidad de negocio. Y eso es algo que tiene que entender la política. Y no hablamos de escala, no hablamos de pequeño productor, de chiquito, no. Hablamos de productor como forma de vida y como unidad de negocio. El productor que lo tiene como forma de vida siempre tiene complicaciones porque mantiene toda esta estructura y si es su único ingreso, su único trabajo en una cuestión que es a cielo abierto, arriesgado, sin un seguro multirriesgo, ¿no es cierto? Sin una previsibilidad, sin un crédito acorde. O sea, hoy en la Argentina producir, tener una pyme, ¿no es cierto? O ser un trabajador en relación de dependencia en una empresa privada, te diría que es algo muy complicado. Lo único que no es complicado hoy en la Argentina es ser empleado público, porque tenés una estabilidad laboral, porque sabés que el sueldo te llega, porque trabajás menos horas. Los demás estamos todos atados a un hilo, todos. Es contundente lo que dice el bioguía, pero lamentablemente es la realidad en la cual estamos viviendo hoy. Ahora, para modificar algo de todo esto, como decíamos en el cierre con Garciandía, es imposible hacerlo si no estamos todos sentados en una mesa y si no estamos todos dispuestos a hacer renuncias de muchos de los privilegios que cada uno de los sectores tienen y tenemos. Yo creo que lo primero que tiene que haber es una decisión, ¿no es cierto? Si no hay voluntad, no hay posibilidad, decía mi hija, cuando no le quería comprar unas muñecas. Si no hay voluntad, no hay posibilidad. Pero después coincido plenamente que tiene que ser una concertación. Creo que ya lo hablamos el año pasado, en esta época, a este tema de la concertación que no hemos podido lograr, ¿no es cierto? No hemos podido lograr, vuelvo a decir, sí hemos tenido muchos ida y vuelta con el sector, sobre todo con la nación, ¿no es cierto? En las charlas y en las cuestiones, pero no hemos podido plasmar, y ahí tenemos que estar en una mesa discutiendo qué hacemos, por ejemplo, una pavada, ¿no es cierto? ¿Qué priorizamos en los caminos rurales? ¿Qué priorizamos en el gasto público? ¿Qué priorizamos en una cosa, en la otra? ¿Hacia dónde queremos ir con la provincia? Para eso tiene que haber una mesa de consenso grande, con interlocutores válidos, ¿no es cierto? Y buscar la vuelta por ese lado. Ahora estamos trabajando en la mesa de encuentro y trabajo, ¿no es cierto? Sí, estamos trabajando, bárbaro, charlamos, nos ponemos de acuerdo, pero si no hay una decisión política para decir vamos para el norte, queda en una charla de café entre amigos, ¿no es cierto? Que hicimos un hermoso documento que la verdad no nos sirvió para transformar en un ápice lo que nos está pasando, ¿no es cierto? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Nani Laboratorios, 75 años comprometidos con la calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Laboratorios La Fedar. Desde Entre Ríos al mundo. ENSA. Ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos. Ahora también Leiva Seguros. Borselino. Industria gráfica integrada. Fe Motors. El concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola. Concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan. Sociedad Anónima de Ahorro y Préstamos para Fines Determinados. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Coopar. Experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross. Calidad que avanza. FAMED. Metalúrgica industrial. Fabricaciones especiales y a medida. Neoston. Marmolería Premium. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Gobierno de Entre Ríos. Agrolac Paraná. Implementos para la industria láctea. Di Martín Hermanos. Constructora y hormigonera. Petropac. Fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas. La línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc. Calidad certificada ISO 9001. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Lácteos Cremigal. Algo rico para compartir. Alimento balanceado Nutrilar. Calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Llegamos al final de un nuevo programa de Por Más y de una nueva temporada. Terminamos la temporada número 23 al aire en la pantalla de Canal 9 Litoral y una cantidad enorme de cables de toda la provincia de Entre Ríos, además de T5 satelital desde la provincia de Corrientes para todo el país. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este año, sobre todo tremendamente difícil para todos los sectores, donde nosotros terminamos empezando a cansarnos de las obviedades que estamos dispuestos a soportar. Entre ellas el tema de los sueldos de los funcionarios, que nos comprometimos a seguirlo y a tratar de avanzar lo más que podamos desde nuestro lugar, pero pidiendo también que la sociedad empiece a despertarse y empiece a exigir las cosas que tenemos que exigir. Si pagamos impuestos para que se arreglen las calles, la plata tiene que ir a arreglar las calles. Si pagamos impuestos para que se arreglen luminarias, la plata tiene que ir para que se arreglen las luminarias. Y empezar a exigir educación y empezar a exigir también salud y todo lo que se hace con el aporte que hacemos los ciudadanos. Estamos en el país que más paga impuestos en el mundo. Totalmente incompetente absolutamente para todo. 108% es la tasa de impuesto que tenemos respecto a la posibilidad de retorno en las empresas. Es el último país en este sentido en todo el mundo. Entonces, es hora que empezamos a exigirles a quienes nos dirigen hace 37 años en democracia que empiecen a responder con productividad, que empiecen a responder con eficiencia, que empiecen a responder con eficacia y que empiecen a ser transparente en serio, porque la transparencia no es algo que se tiene que declamar, sino que es algo que se tiene que practicar y está inserto en la labor del funcionario público. Nosotros vamos a volver, como siempre, en la pantalla de Canal 9 en el mes de enero, en la edición de verano de 30 minutos, y estamos preparando, y se lo vamos a recomendar muchísimo, al próximo anuario, donde vamos a tener el balance y las perspectivas de todos los sectores productivos y económicos de la provincia de Entre Ríos, para ver cómo le fue y qué podemos esperar para el 2020.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente y nos encontramos en enero.